¿Es la justicia bíblica virtud o cambio social? Conversamos sobre el sentido bíblico de la justicia entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos con Elsa Masón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, conversando, como lo hacemos regularmente, acerca de algunos temas que nos llaman la atención, que creemos que son importantes y los tratamos de ver desde la perspectiva del Evangelio, de la revelación que encontramos en la Biblia y de la tradición cristiana. Y bueno, la realidad concreta del racismo que está tan arraigado en la sociedad norteamericana nos ha forzado a algunos de nosotros a preguntarnos sobre nuestro sentido de justicia y cómo entendemos la justicia también según la Biblia. La idea es que en nuestro quehacer como ciudadanos, como personas participantes de una sociedad, pues no queramos dejar al margen nuestras creencias para enfrentar verdaderamente la lacra social del racismo. Hay un reciente artículo de la revista norteamericana Christianity Today, escrito por Michael Emerson, profesor y decano del Departamento de Sociología de la Universidad de Illinois en Chicago, que asegura que la búsqueda de la justicia social no significaría necesariamente un abandono de nuestra fe cristiana. Para algunos, la búsqueda de la justicia implica acción social al margen de Cristo, el Evangelio y la Iglesia, y para otros, no se puede pensar en el ejercicio de la fe cristiana, Guillermo y Elsa, sin incluir esta acción presencial y concreta en búsqueda del progreso en todos los ámbitos de la sociedad humana. Déjenme citar a un evangelista que fue famoso a nivel mundial, contemporáneo como lo fue Billy Graham. Y Billy Graham, en sus primeras predicaciones evangelísticas, con mucho arrojo, con mucha pasión, hablaba de la justicia de Dios desde la perspectiva de un cambio personal, que ese cambio personal, una vez que uno recibiera a Jesucristo como Salvador, iba de alguna manera a afectar la vida de la persona para que fuera un mejor trabajador, un mejor esposo, un mejor ciudadano allí donde tenía que desenvolverse. Y yo creo que Billy Graham, sin necesidad de hablar de esta cuestión de la dicotomía que hoy día hay entre la justicia divina y justicia social y todo eso, ya estaba plantando la semilla de un cambio que tenía que haber en la persona y que tenía que afectar la sociedad. Él nunca lo dijo, pero yo veo que él plantó una semilla de una necesidad de un cambio estructural de la persona. Que los que siguen a Billy Graham no lo vean, es otra historia. Me da la impresión que la presentación que nos hace la Biblia, el Evangelio acerca del ser humano es esa unidad integrada de lo espiritual, lo intelectual, lo físico, y hay toda una teología de que lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestro espíritu y viceversa. Y realmente esta separación entre lo que es mi disposición interna de la justicia a lo que es mi acción externa, realmente en la Biblia parece no existir. ¿No será que Billy Graham se dio cuenta de eso en los años 40 y 50 del siglo XX? Yo creo que se dio cuenta y lo plasmó de una manera muy interesante, pero lo concreto de este artículo, que me dejó muy pensativo, es que nosotros, ciudadanos de esta parte del siglo XXI, hemos hecho una diferencia entre lo que es la justicia personal que uno tiene y la justicia de Dios, que uno la ve como algo netamente o solamente en el mundo espiritual. Y ahí está nuestro error. Ese es el error de que todos nosotros participamos. Yo creo que es indivisible la acción de un hombre justo, que es justo verticalmente en su relación con Dios, expresando esa justicia que le viene verticalmente de la divinidad, expresándola a nivel horizontal hacia el semejante, hacia el prójimo, especialmente hacia el más necesitado. Sin embargo, Elsa, en nuestra Biblia solamente tenemos la palabra justicia, tanto para describir lo que tú nos dices es una condición interna, una predisposición interna, una especie de virtud, en contraposición a lo que es la acción militante en el mundo para que el mundo sea mejor, para que dejemos de oprimir al pobre, para que hagamos bien a la viuda y al huérfano, para que recibamos con nuestros brazos abiertos al extranjero. Es decir, la Biblia presenta estos dos aspectos, pero no están desconectados el uno del otro. Pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado para distanciar estos dos conceptos que de otra manera en la Biblia aparecen como dos aspectos de la misma cosa? Se cita en este artículo el pensamiento o la idea de Martin Luther King Jr., cuando dice que, aplicando las enseñanzas de Jesucristo, decía que
un grupo que gana una batalla puede ganarla, pero que es una guerra perdida, porque esto marca el comienzo de un ciclo interminable de conflicto y de odio. Y en realidad el artículo también hace una referencia a Efesios capítulo 6 en la Biblia, con la pregunta: ¿hay alguna sociedad en algún lugar donde no haya grupos dominantes y opresores y donde no haya grupos marginados? Y esto cuadra muy bien de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo en todo el mundo. Y entonces, citando la Biblia en Efesios, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pero la pregunta que yo me hago: ¿no será que nosotros realmente nos hemos apoderado de estos textos y diciendo que si hay conflicto y que si hay opresión y todo eso, esto viene de un poder externo, de afuera de nosotros, que no tenemos control, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no hacemos ninguna cosa que venga de nuestra parte para tratar de contrarrestar esta situación. Ese es el problema que tenemos, yo diría, hoy día en el cristianismo. Que es una lectura parcial, porque esta lectura nos habla de que nuestra lucha, nuestra militancia, nuestro combate es en contra de esta injusticia que pudiera tener su origen en el orden espiritual, pero que se materializa en acciones concretas en el mundo. Bueno, pero entonces el problema que tenemos como seres humanos hoy día es que yo, mirando la situación de los refugiados, por ejemplo, ¿no sería muy bonito que las iglesias de aquí del medio oeste norteamericano, en donde vivimos tan bien y con una vida relativamente fácil, apadrináramos una familia? Es decir, que la acción se viera de que nuestra justicia personal se transfiere también a una justicia para aquellos que están necesitados. ¿No sería bonito verlo esto? Y sin embargo no lo vemos. O no lo vemos con la frecuencia y con la prominencia que debiéramos. Pero entonces ahí está el problema de la justicia, es decir, la justicia que yo heredo, ¿no?, de nuestro encuentro con Dios y de que el perdón de los pecados y todas aquellas cosas que podemos de alguna manera hacer una declaración muy, muy apegada a los credos históricos de la Iglesia. Hemos sido salvados por fe, tenemos justicia, pero esta justicia nuestra, es decir, estar en relación con la divinidad, no se proyecta en forma horizontal para aquellos que lo necesitan, porque algunos tienen miedo de esta justicia social, porque sería un abandono o una traición a la justicia de Jesucristo. A mí me parece también que es difícil hacerlo, ¿no? Es difícil porque es sacrificial. Y es la parte del Evangelio de Jesucristo que nos cuesta trabajo. Es muy fácil, no quiero decirlo fácil, pero es más confortable a nuestra alma vivir y cultivar nuestra relación vertical con Dios, los devocionales, los estudios bíblicos, las conversaciones teológicas entre amigos, entre grupos en nuestras iglesias, que todo eso, gracias a Dios por eso, y el Espíritu Santo nos ilumina y nos santifica y nos va llevando más y más al conocimiento de Dios. Pero también no debemos olvidar que la otra cara de la moneda de tener nuestro primer amor en Jesucristo es el de extenderle la mano al necesitado. Jesús llamó a sus discípulos a que si alguien te pedía tu abrigo, que le dieras también tus sandalias. Y si alguien te pedía una cosa, que le dieras otra más. Y eso es muy, muy difícil ponerlo en práctica, porque yo creo que son pruebas de fe que por estar siempre tal vez pensando en nuestras necesidades de mañana, no tenemos esa confianza, esa fe en Jesús de que Él va a proveer por nosotros en el día de hoy y luego el día de mañana. Pero yo creo que esa generosidad, la cual se expresa ayudándole al más débil, haciendo, cargando nuestra cruz, haciendo lo que es difícil en nombre de Jesús y por el Evangelio, lo tenemos que hacer por esa misma santificación que obtenemos cuando estamos en nuestros devocionales, en nuestra intimidad con Dios, en nuestro estudio bíblico, en nuestro grupo de oración. Entonces, todo eso que nos está entrando de manera vertical tiene que expresarse a nivel horizontal. Ahora sí, no hay de otra. El artículo finaliza haciendo una declaración muy vehemente, muy, muy fuerte, muy tajante, claro, desde una perspectiva de la fe cristiana, pero el autor
que es un hombre que tiene todas las herramientas sociológicas para presentar alternativas humanistas a esto, nos dice que no habrá verdadera justicia si excluimos a Cristo de ese proceso, que la justicia sin Cristo, sin Jesús, es simplemente un intento fallido. Yo creo que de cierta manera el artículo tiene razón. Hay personas que van a estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo, por ejemplo, que existe también, digamos, los regímenes políticos, ¿no? Que hablan de la justicia para todos, ¿no? Donde se equilibra la economía y a todo mundo se le da, y sin embargo son regímenes en el mundo donde se ha dado eso, pero se prohíbe el ejercicio de la fe. Entonces, yo creo que de cierta manera el ejercicio del bien tiene que estar, sí, acompañado de una palabra de ánimo que guía a la persona a decir, te estoy dando esto en el nombre de Jesucristo, te estoy dando esto en el nombre de Dios Padre, porque Él envió a su único Hijo y Él me ha salvado a mí y quiero que te haga lo mismo a ti. Y entonces en ese momento, de cierta manera, compartir el evangelio, tal vez no a la primera o a la segunda vez que una persona tiene esa relación, ¿no? De hacer el bien práctico, pero en mi opinión muy personal, creo que de cierta manera sí se tiene que expresar y hacer, digamos, el enlace, ¿no? Cuando se hace el bien práctico, expresarlo con la declaración del evangelio que nos lleva a la Biblia, expresando quién fue Jesucristo y cómo Dios Padre lo ha enviado a Él para salvar al mundo. Dice Michael O. Emerson, que es el autor de este artículo y que es un sociólogo, citando a un pastor, a un ministro que tiene una congregación en lo que es la parte más quizás difícil de trabajar en las ciudades norteamericanas. Dice Emerson, así que mi súplica es, vete con el Jesús bíblico si realmente te importa la justicia. Dice él, no gires a la izquierda, no te desvíes a la derecha. En cambio, como ha dicho el reverendo Dani Martínez, participemos en la política del cielo, trabajar por el reino de Dios aquí en la tierra. Y yo creo que esta conclusión a la que él llega es lo que encarna de alguna manera lo que ha dicho Elsa, es decir, que la justicia vertical tiene que traducirse también ahora en justicia horizontal. La cuestión está en que no le pongamos etiquetas, que no hablemos de justicia de Jesucristo o justicia social. Hablemos de la justicia en términos reales para ir en ayuda y en apoyo de aquellos que lo necesitan como expresión de nuestra propia fe. Pero esa es la parte complicada y difícil de llevar a la práctica. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que esta reflexión que hemos traído en el día de hoy se concretice quizás en alguna acción práctica y renueve de alguna manera para todos nosotros el entendimiento que tenemos de la justicia como la describe la Biblia, con todos esos matices inescapables. Quisiéramos animarte a ponerte en contacto con nosotros, a darnos tu impresión, intercambiar ideas, y puedes hacerlo visitando nuestra página en internet radiomoody.org, o puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Estamos contentos y agradecidos de haberte tenido con nosotros en esta conversación entre amigos, Guillermo Serrano, Elsa Masón, tu servidor Gerson García, también agradeciendo el tiempo que cada uno de los participantes, Guillermo y Elsa, nos han dado en el día de hoy para conversar de estas cosas, y agradeciendo también el trabajo de producción que se realiza tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago. Te animamos a que nos encuentres nuevamente. Puedes suscribirte a nuestra conversación semanalmente, puedes encontrarnos en la internet, puedes ser parte cotidiana de esta conversación, y esperamos que así lo hagas, confiando en verte en otra ocasión. Hasta que eso suceda, deseamos que pases un buen día y que Dios te bendiga.